Muy buenas tardes, bienvenidos al acto por el bicentenario de la Fundación de la Academia Nacional de Medicina y presentación del libro del presidente académico Antonio Raúl de los Santos y colaboradores titulado Argentinos que mejoraron la medicina del mundo. Nos acompañan el señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, el académico Antonio Raúl de los Santos, el señor ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Fernán González Bernaldo de Quirós, el señor vicerrector de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, profesor Luis Nicolás Ferreira, la señora decana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, la profesora Cristina Ranz, el señor decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, doctor Héctor Spector, el señor vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, el profesor Luis Brusco, el señor vicedecano de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, doctor Ángel Centeno. También nos acompañan el señor presidente de la Asociación Médica Argentina, doctor Miguel Galmés, y el señor director de la Sociedad Anónima La Nación y miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Morales y Políticas y de Periodismo, doctor José Claudio Escribano. Señores y expresidentes de la Academia Nacional de Medicina, señoras y señores presidentes de academias nacionales, señoras y señores académicos, señoras y señores, a partir de este momento rogamos apagar los celulares. Muchas gracias. Y para iniciar formalmente el acto, vamos a ponernos de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino, que será interpretado por la banda militar Tambor Tacuarí del Regimiento de Infantería 1 Patricios del Ejército Argentino, dirigida por el mayor Daniel Moreno.
bien. Invitamos a... ¿Van a interpretar algo más? Perfecto. Con un fuerte aplauso a la banda militar Tambor Tacuarí del Regimiento de Infantería 1 Patricios del Ejército Argentino, banda dirigida por el mayor Daniel Moreno. Bien, continuamos. Invitamos a subir al estrado al señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, académico Antonio Raúl de los Santos, y también al señor director de la Sociedad Anónima La Nación y miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Morales y Políticas y de Periodismo, doctor José Claudio Escribano. Y también vamos a invitar al secretario general Miguel Podestá. Muy bien. A continuación, nos dirigirá unas palabras de apertura el presidente de la Academia, académico Antonio Raúl de los Santos. Buenas tardes, autoridades presentes, señoras, señores académicos, señoras, señores amigos. Ante todo, deseo agradecer al mayor Daniel Moreno, director, y a los miembros de la banda del Regimiento de Infantería 1 Patricios su participación. Y también agradecer la presencia de tan numerosa concurrencia que nos acompaña en la presentación del libro Argentinos que mejoraron la medicina del mundo, presentación que coincide con la celebración del bicentenario de la creación de la Academia Nacional de Medicina. Cabe señalar que se encuentra en la sala el doctor Juan Carlos Parodi, uno de los argentinos cuya trayectoria se comenta. Doctor Parodi, muchas gracias por venir. Y también familiares de otras figuras destacadas en la obra. La idea generatriz de este libro se remonta formalmente al año 2016, pero quizás su raíz sea más lejana en el tiempo por mi admiración por estos personajes. Después de una gestación tan prolongada, después de reiterados fracasos en lograr la concreción de la publicación del libro, el Laboratorio Casasco tuvo la generosidad de posibilitar los diversos pasos que culminan en este volumen que hoy tenemos entre manos. Este no es un libro de historia, pero sí está integrado por historias personales de 14 argentinos.
No es un libro de historia porque no se atiene a los estrictos cánones de la ciencia histórica, sino que intenta ensamblar hechos salientes de las vidas de estos 14 argentinos con una explicación detallada de sus aportes. Son ellos, por orden cronológico, Luis Agote, Enrique Finocchieto, Bernardo Alberto Usay, Eduardo Braun Menéndez, Rebeca Gershman, Luis Federico Leluar, Eduardo Diego Patricio de Robertis, Mauricio Bernardo Rosenbaum, René Jerónimo Favaloro, César Milstein, Miguel Ángel Ondetti, Adolfo José de Bolt, Juan Carlos Parodi y Julio César Palmás. El número 14 puede parecer arbitrario, y sin duda lo es. Podría ser mucho más numeroso, pero si para todo hay término y tasa, como dice Borges en su poema Límites, debimos circunscribirnos a estos 14 argentinos que en distintas épocas y en diferentes disciplinas lograron avances significativos que mejoraron la práctica de la medicina en el mundo, con aportes que hoy, más allá del curso del tiempo y de los progresos de la medicina, siguen teniendo vigencia. ¿Cuál ha sido el propósito fundamental del libro? En primera instancia, hacer comprensibles para lectores no versados en temas médicos la naturaleza de esos aportes, que como máxima expresión motivaron en 3 ocasiones la adjudicación del Premio Nobel. La comprensión es un prerequisito para la admiración. Entender paso a paso el proceso intelectual de generación de hipótesis, la planificación de experimentos para su verificación o refutación, la necesidad de resolver problemas que en su curso los trabajos fueron planteando, someter los resultados a la evaluación de pares y, por último, observar los cambios en la práctica de la medicina y verificar los beneficios alcanzados y ofrecerlos a todo el mundo sin restricciones de ningún orden. Este ha sido el propósito que guió este trabajo, donde hubo varios y distinguidos colaboradores. La comprensión de estas instancias, que debieron ser vencidas, hace posible estimar en su verdadera dimensión la talla científica de estos investigadores. La tarea de estructurar el libro no fue fácil, en principio por el número y la variedad de campos de la ciencia abordados y la imprescindible necesidad de conocimientos básicos de distintas disciplinas. Cuando en reuniones sociales se habla del doctor Usay, es común que se relacione su fama con su extraordinaria capacidad en investigación, que culminó con sus descubrimientos sobre la fisiología y la fisiopatología de los hidratos de carbono y su relación con la diabetes. Algo semejante ocurre en cuanto a los conocimientos generales referidos a la epopeya de la transfusión de sangre lograda por el doctor Luis Agote y su escuela, o la vigencia del bypass aorto coronario y sus variaciones creados por el doctor Favaloro. Pero pensando en los potenciales lectores, legos en conocimientos científicos, debimos sortear mayores dificultades cuando había que explicar con la mayor claridad y posibilidad de comprensión el significado de descubrimientos cuyas claves residen en el hallazgo de mecanismos biológicos complejos o simplemente de una molécula de central importancia bioquímica, por ejemplo, con la uridina difosfato glucosa, descubierta por el doctor Leluar y su grupo, o la toxicidad del oxígeno descrita en sólidas bases físico-químicas experimentales por la doctora Rebeca Gershman, o la generación de un medicamento aplicando los principios de la síntesis química, tal como hizo el doctor Ondetti, quien, al crear el captopril, dio el paso inicial para el desarrollo de un grupo de fármacos de máxima utilidad actual en el tratamiento de la hipertensión arterial. Si hemos logrado resolver estas dificultades y en qué medida, queda a criterio de los lectores de la obra. Más allá de lo anecdótico, cabe preguntarse qué interés actual puede tener publicar un libro comentando las vidas de estos investigadores. Algunos argentinos, provenientes de disciplinas muy disímiles, todos, sin embargo, participan de ciertos rasgos comunes: dedicación al estudio en permanente búsqueda de la excelencia,
propósitos de investigación claramente definidos, perseverancia, capacidad de trabajo colaborativo, honestidad intelectual, altruismo, respeto por los principios éticos de la ciencia, con la mirada permanentemente hacia el servicio de los semejantes. Quizá una reflexión seria sobre las conductas de estos paradigmas y su aplicación a diversos campos de la vida argentina pueda proveernos hoy de claves para emerger de la penosa situación en la que nos encontramos. Agradezco cordialmente, con el corazón, al doctor José Claudio Escribano, que con generosidad aceptó hacer la crítica de la obra y por consiguiente es el primer lector. Por último, deseo expresar mi reconocimiento a los colaboradores en la redacción del libro, colaboradores en el preciso sentido latino del término, colaborare, trabajar juntos tras un determinado propósito. Son ellos los doctores Federico Pérgola, Manuel Luis Martí, Guillermo Jaín Echeverri, Alberto Antonio Boveris, Lidia Esther Costa, Alejandro Federico de Nicola, Marcelo Víctor Elizari, Gustavo Fernando Helguera, Daniel José Piñeiro, José Antonio Navia y Claudio Antonio Bellido. A todos ellos, muchas gracias. A continuación, hará presentación y comentario crítico del libro Argentinos que mejoraron la medicina del mundo, el doctor José Claudio Escribano. ¿Me sirve esto o le alcanza? Esto es lo que se llama meterse en camisa de 11 varas. Les va a hablar no un médico, sino un abogado que prácticamente no ejerció la profesión en su vida, en este templo de la medicina argentina, ante la flor y nata de la medicina y por añadidura ante la fiscalización de la autoridad de salud en la jurisdicción ante la cual nos hallamos. Entre los primeros actos por la conmemoración del bicentenario de medicina ha resuelto asumir un riesgo. El riesgo ha sido editar un libro de cerca de 400 páginas con las semblanzas humanas y profesionales de 14 argentinos que contribuyeron al progreso de la medicina en el mundo. Bernardino Rivadavia, hijo de la Ilustración y de Mayo, y mentor de la gestación de esta gran casa, lo hubiera celebrado. Solo evitan el error y la crítica quienes nada hacen ni arriesgan. La carga de juicios subjetivos que se acumulan en la elección de 14 nombres por sobre la pléyade de otros maestros sobresalientes de la medicina y la bioquímica argentina, ha estado con todo acotada por un condicionamiento específico. Ese condicionamiento ha circunscrito este libro a precursores que gravitaron con investigaciones o técnicas quirúrgicas innovadoras sobre el curso de la medicina mundial. De modo que aquí contamos con un rasgo compartido que cumple con la exigencia epistemológica de objetividad en este homenaje selectivo que se perpetúa en libro. Pensé de todos modos en Salvador Massa, que dedicó una vida al estudio del mal de Chagas y a otras epidemias. Pensé en un pergaminense por adopción, Julio Maistegui, cuya vacuna acorraló con la utilización de suero de convalecientes, la fiebre hemorrágica o mal de los rastrojos.
Pensé en Eduardo Castilla, gran genetista, que configuró una red interdisciplinaria en América Latina destinada a prevenir y buscar soluciones para las anomalías congénitas. Pensé en qué lugar y cómo exaltar la destreza quirúrgica de José María Mainetti, sobre quien una tarde, al visitarme en La Nación, René Favaloro comentó en su jerga médica: vengo de La Plata de acompañar, cuando hacía un hígado con 83 años, al más prodigioso artista que haya visto actuar en un quirófano, el doctor Mainetti. Acepté hacerme cargo de esta presentación después de dar 1000 vueltas ante la invitación que me hizo en nombre de sus pares el doctor Antonio de los Santos, presidente de esta institución. Por su involucramiento, junto al de relevantes colaboradores, ha sido posible este libro de prolongada preparación. Al colgar el teléfono, sentí haber quedado en situación manifiestamente más perpleja y más vulnerable que la del doctor Wilcox. Hay aquí buenos lectores y muchos de ellos sabrán quién era el doctor Wilcox. El doctor Wilcox protagoniza Dios les conserve la alegría, caballeros, uno de los cuentos con los que Hemingway siempre portaba consigo un libro. Contenía una guía que, según Hemingway, al ser consultada sobre cualquier tema médico, te decía los síntomas y el tratamiento. Disponía de un índice cruzado, de manera que al consultar los síntomas te indicaba también el diagnóstico. El sueño de uno de los amigos de Wilcox era que en sucesivas ediciones se añadiera otro índice más de referencias cruzadas, de forma que si se consultaban los tratamientos se revelaran las dolencias y los síntomas. Para refrescar la memoria, decía: Wilcox había comprado la guía siguiendo el sabio consejo de uno de sus profesores. Wilcox, usted no tiene ningún futuro como médico y he hecho todo lo que estaba en mi poder para impedir que le dieran el título. Le aconsejo en nombre de la humanidad que lo utilice. Y bien, cuando comencé la lectura de la obra dispuesta por la Academia, lo hice, como comprenderán, con una autoestima en conocimientos médicos bastante más reducida, si cabe la pretensión, que la del temerario personaje de Hemingway. En ese trance fui advirtiendo, por si fuera poca mi aflicción, que el equipo de redactores encabezados por el doctor de los Santos escribían un español impecable, pero sin lograr el milagro de aclarar de golpe a las entendederas de un indocto en esta ciencia los complejísimos meandros de la fisiología, de la química o de las técnicas quirúrgicas en que el papel de 14 argentinos había contribuido al desarrollo de la medicina en términos planetarios. Antes de concluir la tropezosa lectura, había tomado conciencia de que el libro de la Academia desplegaba un cosmo tan instructivo como estimulante para los estudiantes de medicina y de disciplinas afines, y que en la diversidad de las semblanzas y especialidades examinadas, los médicos en ejercicio hallarían un universo de conocimientos que a menudo amenguan las tinieblas del enclaustramiento. En este puente entre el pasado y el presente hay motivos de inspiración renovada para esa inmensa legión de profesionales a quienes los argentinos tenemos sobradas razones para entregar nuestra confianza. Celebramos el virtuosismo en la especialización, pero sin ignorar que se paga en cualquier profesión u oficio un precio por la endogamia, por la segmentación excesiva del conocimiento y por esa sinécdoque óptica que ya criticaba Descartes en el siglo XVII
por iluminar una de las caras principales del objeto en estudio, dejando en las sombras las demás. Se trata de ser gentes de mundo y mente abierta, como lo han sido estos 14 príncipes de la medicina, formados en las universidades nacionales de Buenos Aires, de La Plata, del Litoral, viajeros impenitentes que se especializarían todavía más en centros de excelencia médica del exterior. Sugiero por la fuerza didáctica un ejemplo provocador de Santiago Kovatlov a propósito de la crisis de la segmentación. Lo amaña que combina la sátira penetrante con la habilidad del ingenio. Concierne al caso de un físico que se hallaba tan absolutamente absorbido por su materia que trataba a la mujer, desde luego que sin equivocarse, como el conjunto de átomos y células que ella naturalmente era. Terminó por perder la mujer, como imaginarán. No renuncié a proseguir hasta agotarla la ardua lectura de las páginas que se sucedían a mi vista en medio de ilustraciones sobre procedimientos quirúrgicos por demás llamativas, pero que no mejoraban demasiado la comprensión del profano. Sin embargo, a medida que esas páginas pasaban y tomaba nota que reproduzco al pie de la letra, fui confirmando que hay reglas de oro que la medicina comparte con otros espacios del conocimiento. Creía saber algunas cosas elementales del contexto en que había penetrado, como que la medicina es la ciencia y arte de prevenir enfermedades, de curarlas y de no lograrlo, de paliar al menos los efectos adversos, que la medicina lidia por la vida y lidia con la muerte, a la que, con mordacidad brutal, anotó el enorme escritor mexicano Carlos Fuentes, trata la inscripción de una tumba en el cementerio de Brompton, de Londres. Aquí yace Lady Wilson, pasó de la ilusión a la realidad. Que la medicina y la bioquímica solo progresan por el estudio, las investigaciones, las habilidades conferidas por la práctica denodada y con frecuencia por los recursos cuantiosos que deben invertirse en el terreno de su dominio, con el peligro, aún así, de empantanarse en callejones sin salida. Que la pérdida de las libertades, las regulaciones insensatas y la dilapidación de los recursos públicos perturban la evolución médica. Que los pacientes, aún en el silencio de sus angustias, desesperan por médicos que se ocupen tanto del cuerpo como de lo que ellos piensan. Un viejo maestro de la medicina, que fue mi amigo, Juan Carlos Arauz, aconsejaba por eso suministrar las bondades del jarabe de pico. Lo hacía con dosificado disimulo del drama que se patentiza en el personaje del enfermo imaginario en el teatro de Molière, que niega con pérdida de la alegría de vivir la finitud de la condición humana. En el juego cronológico entre lenguaje y pensamiento, el que precede al otro es el lenguaje. Ortega y Gasset pensaba de esa manera. Primero imitamos los sonidos onomatopéyicos, después incorporamos voces que al principio son rudimentarias y por último articulamos un lenguaje para comunicarnos con los demás como medios de trascender con el corazón y la razón en carácter de seres sociales. Cuanto más amplio y preciso sea nuestro vocabulario y mayores sean nuestras posibilidades de expresar formulaciones abstractas y de asociar ideas, más potente será el intelecto. La avidez por la justicia de cada palabra se satisfizo cuando la Real Academia Española informó que Margarita Salas acababa de ingresar en la institución fundada por Felipe V en 1713.
Margarita Salas murió hace 3 años. Fue una de las grandes científicas de España del último medio siglo. Pero ¿por qué, siendo ella ajena al campo de la lingüística, había sido incorporada a la Real Academia? Por una razón simple, porque la biología molecular ha sido la disciplina que en las últimas décadas ha incorporado más vocablos al idioma español, y esto impelía a contar en la Academia con autoridades competentes para decidir sobre la legitimación de cada voz novedosa en esta ciencia. Por la vía del lenguaje, la biología molecular ha certificado, por si no hubiera habido otros motivos para saberlo, sus enormes contribuciones a la humanidad en los últimos tiempos. En el prólogo póstumo de Federico Pérgola se cataloga a los 14 gigantes de la medicina argentina como héroes civiles que otorgaron a la medicina el rango de verdadera disciplina científica. ¿Cuánto de cierto hay en tal observación? ¿Cómo no habría de ser un héroe Luis Agote? Dice de los Santos que en 1914 Agote hizo la primera transfusión de sangre a un paciente con anemia debida a tuberculosis pulmonar, en lo que fue por mucho el logro más seguro y eficaz que el de procedimientos precedentes que se buscaron por siglos en vano. Utilizó sangre incoagulable por la adición de citrato de sodio, pero primero puso el propio cuerpo para la noble experimentación. Agote tenía 46 años cuando ordenó que le aplicaran en sucesivos ensayos por vía endovenosa, primero a él antes que a un paciente, dosis crecientes de citrato de sodio. No patentó la innovación, la puso inmediatamente al servicio de combatientes en la Primera Guerra Mundial. Las 14 personalidades de estas epopeyas científicas representan un perfecto corte vertical de la sociedad argentina del siglo XX, pero la de la Argentina dinámica en su desarrollo, la de la Argentina asistida por la certeza de que es indispensable procurar la movilidad social para quienes perseveren en el estudio y en el esfuerzo personal, la de la Argentina fundada en el precepto de igualdad de oportunidades para todos y en la noción de que para garantizar esa igualdad el punto de partida está en impartir a la población una educación pública de primer orden desde la más temprana edad. Lo testimonian así varias de las trayectorias de esta nómina notable. Enrique Finochietto había perdido a temprana edad al padre, un verdulero genovés. Eduardo de Robertis, uno de los precursores de la moderna biología celular, era hijo de humildes inmigrantes y fue el único de los 3 hermanos que pudo completar una formación universitaria. René Favaloro, hijo de un carpintero, saltó a la fama, como comentan Navia y Piñeiro, por haber colocado el puente aorto coronario en un nivel superior a todo lo conocido hasta entonces. Favaloro había crecido en el barrio del Mondongo, en las estribaciones últimas de La Plata que conectaban con los viejos frigoríficos de Berisso, y de ahí que la agudeza popular apodara al barrio como el Mondongo. O Julio César Balbás, también platense, que se congratula de haber tenido un padre colectivero y de la vocación casi ingenieril, dice de los Santos, con la cual ha reparado autos de carrera y en la que ha fincado parte de su concepción del stent coronario. La vida de Balbás refleja que las cualidades intelectivas se robustecen por la acumulación de aprendizajes y de que no existe para los seres debidamente templados el conocimiento inútil. Cierto día, relata el comentarista, en el suelo de su taller,
Balbás encontró un trozo de metal con estructura de red, sin soldaduras ni juntas, utilizado por albañiles para fijar el revoque de las paredes. En ese modestísimo material desplegable, Balbás se representó de pronto lo que buscaba, que era algo afín a los stents utilizados durante la Primera Guerra Mundial para reparar heridas faciales. Se observan problemas comunes en el desenlace conflictivo de extraordinarios éxitos profesionales de más de una de las personalidades abordadas en el libro. Uno de esos motivos concierne a violaciones éticas, cuando no legales, que suceden en las más diversas actividades. Esto llama la atención sobre la necesidad, por así decirlo, de levantar por un momento la vista del microscopio y conectarse a tiempo con la sociedad y con los centros mundiales de la salud a fin de defender los derechos intelectuales que emergen triunfalmente al cabo de muchísimas investigaciones que terminan frustradas. Balbás ha debido afrontar 12 juicios por disputas sobre la validez de la patente con que los Estados Unidos reconoció su derecho de propiedad intelectual. César Milstein, bahiense, recibió en 1984 el Premio Nobel de Química por sus teorías vinculadas con la especificidad. Fue quien revolucionó el campo de la inmunología con el descubrimiento de los anticuerpos monoclonales. Dicen Helguera y de los Santos que Milstein había trabajado en este campo más que en respuesta a un problema práctico inmediato, a inquietudes propias pero teóricas de las ciencias básicas. El Consejo de Investigaciones Médicas, del que dependía el laboratorio de Cambridge, donde se desempeñaba Milstein, no consideró necesario patentar el hallazgo que conduciría a un sinfín de aplicaciones. Tratamiento de enfermedades de los huesos. Grave error de los amigos de Cambridge. En pocos años, los anticuerpos monoclonales empezaron a producir miles de millones de dólares para la industria biotecnológica. Los años de maduración descollante tanto de Milstein como de Leloir, otro de nuestros premios Nobel, y en su caso por contribuciones al conocimiento de los hidratos de carbono, deben esperanzar a los estudiantes que presienten en algún momento la morbilidad al revés definitivo. Tanto Milstein como Leloir no se destacaron precisamente en la carrera de grado, pero se elevaron al fin como estrellas científicas. Desconozco los motivos de los atascos iniciales de Leloir, pero ¿acaso Milstein haya dedicado como estudiante de ciencias exactas excesivo empeño en luchas anarquistas que derivaron en su exilio y después en la conquista de elevadas posiciones académicas en Cambridge? Recuerdo a Milstein en la humildad de una pequeñísima sala de Cambridge, ya retirado, desprovista de otros elementos de trabajo que no fueran su mesa y los anaqueles también de metal, donde se amontonaban solo carpetas, cuerpo aparentemente frágil y la leve ironía que lo había llevado a simularse contrariado por haber recibido él, que era químico, el Premio Nobel de Medicina, y Leloir, que era médico, el Premio Nobel de Química. Esos hombres dejaron el ejemplo de lo que vale al fin una vigorosa tenacidad en lo que se han propuesto alcanzar. Fue lo que hicieron Milstein y sus colaboradores cuando creyeron haber estado a punto de descubrir los anticuerpos monoclonales sin advertir la existencia de un contratiempo en el último tramo de los trabajos. No se arredraron y continuaron las investigaciones hasta descubrir que el aparente fracaso se había debido al uso de una partida de reactivos químicos con propiedades tóxicas. Y ahí entonces una de las bases esenciales del éxito,
por añadidura a lo que provea la providencia para quienes trabajan en investigación científica. Adolfo José de Bola, entrerriano, murió en Canadá el año último. No sabría decir, y los lamento, cuántos argentinos se notificaron del fallecimiento de este bioquímico que hizo aportes de relieve mundial sobre la función endocrina del corazón. Por el retrato que trazan Bellido y de los Santos, sabemos que cuando los estudiantes lo indagaban sobre cómo acceder al progreso científico, De Boll contestaba: tengan un sueño, no piensen en pequeño, trabajen duramente y crean en ustedes mismos. El 7 de septiembre de 1990, Juan Carlos Parodi realizaba la primera reparación de un aneurisma de aorta abdominal con la colocación de una prótesis. Utilizó solo anestesia local en el sitio de acceso por la ingle. Parodi recibió en su momento críticas de colegas, como si hubiera traicionado principios intangibles de la medicina y no lo que realmente había hecho, que había sido abandonar por un procedimiento simple otros más riesgosos e invasivos que se practicaban. Parodi argumentó que las críticas provenían de la resistencia que originan la rutina y el agotamiento intelectual. Esa respuesta en la concisión de 2 líneas es insuperable. Esa respuesta es insuperable, constituye una satisfacción intelectual, por lo tanto, para quienes creemos que a los modelos y más aún a los paradigmas hay que admirarlos, pero sin deponer jamás el pensamiento crítico. De otro modo obrarán como prismas que neutralizan la captación de nuevas posibilidades y se afectará de esa manera el progreso. Hay un ejemplo clásico a medida del doctor Palmás, adicto al automovilismo e integrante de este edificio, de este desfile de eximios científicos argentinos, al igual que Enrique Finocchieto, brillante cirujano con alguna faceta de bohemio, inventor del frontolux, del aspirador sanguíneo y de la pinza de doble utilidad, y cuyo separador intercostal a cremallera aún se utiliza en cirugía sin distinción de países. Eduardo Braun Menéndez, de papel trascendente en la fundación del CEMIC y cuya muerte prematura tal vez, privó al país de otro premio Nobel. Rebecca Gershman, Mauricio Rosenbaum, Miguel Ángel Ondetti y desde luego Bernard Hussein, el fisiólogo que fue maestro entre maestros, el primero en obtener el Premio Nobel de Medicina en 1947 y de nombre tan asociado a principios de 1958 con la creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Han sido médicos y bioquímicos que se adelantaron a su tiempo. Hoy, la globalización inmediata del conocimiento, potenciado por el dinamismo asombroso de tecnologías que irrumpieron a fines del siglo XX, castiga impiadosamente la distracción retardataria. Sobran enseñanzas sobre los costos de obcecarse en ideas que pueden estar superadas sin habérselo percibido. Durante siglos las travesías por caminos del diablo se hacían en carruajes. Sus fabricantes procuraban más y más que los habitáculos fueran herméticos al polvo esparcido por las tierras que atravesaban, que los bujes de las ruedas resultaran los más exactos y eficaces, que los elásticos amortiguaran el sufrimiento por los desniveles que acechaban aquí y allá en rutas y senderos precarios, que las postas de relevo estuvieran próximas unas de otras para alivio de caballadas y jinetes. Pero en la pasión por hacer el mejor trabajo,
con una técnica esencialmente tradicional y en sí misma irreprochable, los constructores de carruajes no advirtieron la ola de un fenómeno que cambiaría en adelante la vida cotidiana de la humanidad: el motor a explosión. Los constructores de carruaje no comprendieron que el secreto de una nueva era se develaba con prescindir de la tracción a sangre en los vehículos y poner en su lugar un motor. Lo comprendió Carl Benz, hombre ajeno a esa industria, y creó en 1976 lo que desde entonces denominamos automóvil. La causa de aquella ceguera fue el prisma en que tarde o temprano pueden pasar a ser los modelos, destilando inéditas y colosales realidades. En palabras de Parodi, cosas de la rutina y el agotamiento intelectual. Hay vivencias inolvidables sobre la información médica en la vida de un periodista. El 4 de diciembre de 1967, La Nación publicaba en tapa una noticia que estremeció al mundo. El doctor Christian Barnard, de 45 años, había realizado en Sudáfrica el primer trasplante de corazón. Se iniciaba así una era que movilizaría energías fantásticas en múltiples órdenes de la medicina y que, tras innumerables experiencias malogradas, descubrió nuevos rumbos hasta entonces desconocidos para la salvación y prolongación de vidas. Aún así, si revisáramos los ejemplares de La Nación siguientes al del 4 de diciembre de 1967, observaríamos cómo, por mucho tiempo, predominaron desde baluartes científicos el escepticismo y las críticas acerbas al joven cirujano de Johannesburgo. Reflexionen ustedes como quieran sobre ese acontecimiento histórico y sus repercusiones inmediatas. Quien les habla debe aquí cortesía a la memoria de ilustres difuntos, y además le costaría sentenciar qué cabía decir hace 55 años sobre la audaz y, por qué no, corajuda intervención del doctor Barnard. No sin emoción, recuerdo a los padres de un rubiecito de 10 años, a quien preparaban a comienzos de 1948 para la amputación inminente de una de sus piernas. Médicos de confianza de la familia habían desfilado ante su lecho sin otra indicación importante que la de suministrarle sulfamida en vasta cantidad. Procuraban conjurar así la grave infección en una de las rodillas. Desde hacía 20 días la pierna del chico había quedado por la infección rígida en un ángulo de casi 90 grados, y los viejos médicos llamados en consulta habían concluido, al cabo de las casi 3 semanas transcurridas, que había llegado la hora de una cirugía radical. Por fortuna, a último momento entró en escena un traumatólogo de no más de 30 años. Efectuó sucesivas punciones en la zona afectada y realizó a continuación lo que sería una de las primeras aplicaciones intraarticulares de penicilina en el país. La evolución favorable del paciente fue casi inmediata. La apelación al recurso de la sulfamida había sido efectiva para infinidad de casos, según la experiencia. La penicilina, manifiestamente más apropiada para el caso, estaba a disposición de la ciencia médica en la Argentina. ¿Otra vez acaso la rutina y el agotamiento intelectual? Aquel chico de 10 años, después de andar con sus 2 piernas por una larga vida, agradece esta noche a los señores académicos el honor de haber sido invitado a exponer su pensamiento en esta casa que tanto respeta.
que la respeta por lo que han sido y son los grandes maestros de la medicina argentina. Por su vocación humanitaria y por las ejemplares trayectorias personales que se reflejan por las ejemplares trayectorias personales en que se reflejan no solo los logros propios, sino también los de sus colaboradores, hombres y mujeres que prosperaron en universidades nacionales y del exterior con el común denominador de saber adaptarse al trabajo en equipo. Esta metodología colaborativa ha sido replicada con la dirección experimentada del doctor de los Santos, entre sentimientos a veces filiales y otras de carácter fraternal. Entre todos han asegurado al libro que he comentado de forma absolutamente heterodoxa, lo reconozco, el lugar que le corresponderá en la literatura entre las obras clásicas sobre la historia de la medicina argentina. Gracias. Muchas gracias.